El Instituto de Vida Consagrada Discípulas de Jesús presenta a la Madre Isabel de la Cruz Crespo Ruiz con una reflexión que te será de gran utilidad. Te invitamos a que escuches esta grabación con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios en un clima de fe y oración. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumínanos. Ven Espíritu Santo, instrúyenos. Ven Espíritu Santo, háblanos. Toca nuestro corazón. Ven Espíritu Santo. Sharararararara. Bara 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 bara. Ara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 . Sharararararararara. Ararailailailarandarandara. Shararararararara. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. María, primera discípula de Jesús, ruega por nosotros. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como ya dijimos, el tema se llama ¿Cómo hacer una buena confesión? Creemos que es un tema muy propio para este tiempo, que la Iglesia nos invita a arrepentirnos, a convertirnos y por lo tanto a confesarnos. Bueno, pero antes de entrar en el tema en sí, vamos a comentar un poco sobre qué es el pecado y qué son los sacramentos. Porque pues estamos diciendo que vamos a hablar sobre la confesión, que es donde recibimos el perdón de los pecados, el sacramento del perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces es bueno dar una noción muy sencilla y muy rápida de lo que es pecado y de lo que son los sacramentos. ¿Qué es pecado? ¿Qué es un pecado? El pecado es una ofensa a Dios. Una ofensa a Dios, y también el pecado es una ofensa al prójimo. Y en sí, pues es una desobediencia a los mandamientos, ¿verdad? Vamos a ver cuántas clases de pecado hay, o de cuántas clases de pecado podemos hablar. Primero, el pecado original, que es el pecado que cometieron Adán y Eva, por el cual fueron arrojados del cielo, y que nosotros, como hijos de ellos, nacimos con ese pecado. ¿Y cómo se borra ese pecado? Con el bautismo. Cuando recibimos el bautismo, se nos borra ese pecado, dejamos de estar en el reino de las tinieblas y entramos al reino de los cielos, al reino de la luz. Bueno, ¿y qué otros pecados podemos decir que hay? Los pecados personales. Y entre los pecados personales podemos distinguir dos clases de pecado, el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es el pecado mortal? Pues aquel que es una grave ofensa a Dios o una grave ofensa a nuestros semejantes. Se requiere materia grave y consentimiento, premeditación y consentimiento y decisión de cometer el pecado. Para que sea mortal se necesitan esas condiciones. Materia grave, con plena conciencia, con plena decisión, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Pues si es una ofensa a Dios, pues nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios y sobre todo el pecado mortal.
nos aleja de Dios y nos pone en enemistad con Dios. Perdemos la gracia de santificante, que es la permanencia o la presencia más bien de Dios en nuestras vidas, y perdemos también el derecho de ir al cielo. El pecado mortal es algo serio. Nos lleva camino al infierno, pecado mortal. Y los pecados veniales, pues no precisamente que perdamos la amistad con Dios o que perdamos la presencia de Dios en nuestras vidas, la gracia santificante, pero sí vamos camino al purgatorio si no trabajamos por corregir los pecados veniales. Además, otra consecuencia del pecado mortal es que perdemos la amistad con el prójimo, la buena relación con el prójimo. Entonces perdemos la amistad con Dios, perdemos la amistad con el prójimo y perdemos el equilibrio personal, el equilibrio interior. Perdemos la paz, no nos sentimos bien con nosotros mismos. Entonces el pecado nos daña por todos lados. Nos confronta con Dios, nos confronta con el prójimo y también con nosotros mismos. Nos daña. Bueno, vamos a ver ahora los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos de vida. Signos de vida. ¿Y qué es un signo? Es una señal que me comunica algo sensible, o sea, una realidad. Es una señal que me comunica algo espiritual. Yo no lo veo, pero sí veo la señal. Por ejemplo, no vemos la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, pero sabemos que está Cristo allí después de que se han pronunciado las palabras de la consagración en el pan y el vino. Entonces es un signo. Es el signo del sacramento de la Eucaristía. Y así todos los sacramentos son un signo de una realidad espiritual. Y por eso decimos que son signos de vida. Son signos de vida. Entre los signos podemos encontrar signos orales que se dan por medio de la palabra, signos escritos que se dan por medio de la escritura, signos mímicos que se dan por medio de señas, signos convencionales que el hombre inventa para transmitir una idea. Por ejemplo, las señales de tránsito, el dinero, los signos que representan el dinero, la bandera, etc. Hay también signos naturales que son eficaces porque realizan lo que significan. Por ejemplo, el humo es signo de fuego. La nube es signo de agua. Bueno, todo esto hay que aplicarlo ahora a los sacramentos. Vamos a ver ahora la definición de sacramento. Es un signo sensible y eficaz porque realiza lo que significa. Es un signo sensible y eficaz porque realiza lo que significa. Por ejemplo, el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? Pues el día del bautismo nos convertimos en hijos de Dios, viene el Espíritu Santo a nuestra vida, con toda la ceremonia, la renuncia y la aceptación de la renuncia de Satanás y la aceptación de Dios en las vidas de ese bebé, y con todas las promesas que juran ahí los padrinos y los papás, y con toda la unción y todo el rito. Todo eso es un signo visible de una realidad
espiritual que no podemos ver con los ojos del cuerpo, pero que sabemos que se está realizando. Eso es un sacramento, un signo sensible y eficaz, porque realiza lo que significa. El agua, ¿qué significa? Pues vida. El agua, ¿qué significa? Pues un baño. Pues eso es lo que sucede el día del bautismo. Bueno, los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo para comunicarnos su vida divina. Los sacramentos se han practicado por la Iglesia desde los apóstoles hasta nuestros días. Los sacramentos entonces son encuentros personales con Dios. Encuentros personales con Dios, donde nos llenamos de su vida. Por eso al principio dijimos que son signos de vida. Recibimos la vida de Dios en nosotros. Y a eso se le llama gracia santificante o gracia de Dios. Bueno, ya sabemos que los sacramentos que Jesucristo instituyó y que dejó en su iglesia son 7, ya los hemos repasado en otras ocasiones: bautismo, confirmación, penitencia o reconciliación, Eucaristía, el 4 es Eucaristía, el 5 unción de los enfermos, el 6 orden sacerdotal y el 7 matrimonio. No vamos ahorita a detenernos en explicar todas las citas bíblicas donde se nos dice en la Sagrada Escritura que fue instituido el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, porque no se trata ahorita de estudio de todos los sacramentos. Nada más estamos dando una noción general de los sacramentos. Condiciones para recibir los sacramentos: preparación o motivación inmediata, o sea que hay que prepararnos para recibir los sacramentos. Y bueno, cuando se reciben por primera vez, pues hay que hacer toda una preparación larga, por ejemplo, para recibir la Eucaristía, la confirmación, la confesión. Pues los niños y los adolescentes hasta estudian todo 1 año, 2 años, para poder estar listos para recibir los sacramentos. Para recibir el sacramento del matrimonio, pues también se preparan la pareja con algunos retiros. Para recibir el sacramento del orden sacerdotal, pues claro, también se preparan, además de todos los años de preparación en el seminario, se preparan en forma inmediata. Bueno, pero para ir a recibir la Eucaristía o para ir a confesarnos, que son los sacramentos que más estamos recibiendo más continuamente, pues debemos de prepararnos. ¿Qué otra condición para recibir los sacramentos, además de la preparación inmediata? Debemos tener una fe muy grande. ¿Y qué es lo que debemos de creer? Pues que voy a recibir a Dios. La vida de Dios se va a manifestar en mí al comulgar, la vida de Dios se va a manifestar en mí al confesarme, va a aumentar la gracia de Dios en mi persona. Debo de ir con ese deseo, con esa fe de recibir la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué voy a comulgar? ¿Por qué voy a confesarme? ¿Porque de verdad deseo recibir la gracia de Dios o nada más porque me toca o me mandan? Pues hay que tener una recta intención y por eso se dice que debe haber una preparación inmediata. Vamos a ver ahora la institución del sacramento de la reconciliación. La institución del sacramento de la reconciliación. En Juan 1:29, en San Juan, en el Evangelio de San Juan 1:29, dice que andaba Juan el Bautista con sus discípulos y que en eso pasó Jesús
Y Juan el Bautista les dijo: He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo. Entonces a eso vino Jesús, a quitar el pecado del mundo, a cargar con nuestros pecados y dejarnos libres de la condenación que merecíamos por nuestros pecados, del castigo, y también limpios de toda mancha. Ya escuchamos la lectura del capítulo 53 de Isaías, donde Isaías nos relata como si hubiera estado viéndola, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sobre todo pasión y muerte. Y lo describe en forma impresionante, ¿verdad? Entonces, él dice que Jesús cargó con nuestros pecados. Isaías dice ahí en ese texto que el Mesías, el siervo de Yahvé, iba a cargar con los pecados de todos los hombres. Dice, y con todo, eran nuestros pecados lo que él llevaba. Él cargó con nuestras dolencias y con nuestras enfermedades. La cita esta es Isaías 53, versículos 5, 8 y 11. Jesús habló también sobre el perdón de los pecados. En Lucas 15, en el versículo del 11 al 32, los versículos del 11 al 32, cuando habla de el hijo pródigo. Lucas 15, versículos del 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Este pasaje que Jesús nos representa con esta historia, que es una parábola, que representa al Padre Celestial, que es ese papá, representa al Padre Celestial. Ese muchacho tonto, inmaduro, rebelde, nos representa a nosotros. Y aquí vemos que bueno, ya cuando le fue muy mal, pues dijo: no, mejor me regreso con mi papá. A lo mejor no era porque amara tanto a su padre, sino porque no le convenía estar entre los puercos, y él sabía que tenía abundante comida y casa y todo con su papá, y dijo: no, pues yo me voy. Sea como sea, aunque no haya sido muy correcta su intención, pero lo cierto es que decidió regresar con su padre, reconciliarse con su padre, pedirle perdón.
¿Y qué fue lo que encontró? La misericordia. Y le dijo: Padre, perdóname, ya no merezco, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el papá le dijo no. Lo abrazó, lo besó, lo perdonó y les dijo: vamos a hacer una fiesta. Pónganle el vestido nuevo. Seguramente que lo bañaron, ha de haber llegado todo apestoso a puerco y todo mal vestido, ¿no? Seguramente que lo bañaron. Y todo eso es figura. Todo eso es figura de nosotros que al volvernos a Dios, bueno, nuestros padres nos llevaron a bautizar de pequeños y de eso es figura el vestido nuevo, de la vida de Dios en nosotros. Pero también cuando ya somos grandes y nos hemos alejado de Dios y nos arrepentimos, sucede eso. Nos da Dios un vestido nuevo, resplandeciente, nos justifica Jesús ante el Padre. Ya no hay pecado, ya no hay mancha, ya no hay castigo. Y por lo tanto nos da un anillo, el anillo que le daban a los juniors de aquella época, a los hijos de los ricos, era el sello del papá, con el que sellaba todos sus documentos oficiales, ¿verdad? En el anillo llevaba el sello y ese mismo anillo se lo daba al hijo. Y entonces el hijo, eso quiere decir ya te he restituido en tu dignidad y en todos tus privilegios de hijo. Y dice que le pusieron las sandalias. También tiene un simbolismo. Las sandalias las usaban solamente los hombres libres. Había dos tipos de personas en la sociedad: los hombres libres y los esclavos. Los hombres libres usaban zapatos o sandalias y los esclavos andaban descalzos. Los hombres libres tenían todos los privilegios jurídicos, legales, sociales, familiares. Y los esclavos no tenían ningún privilegio, ni siquiera se pertenecían a sí mismos. Bueno, eso es lo que significa toda esta enseñanza que Jesús nos da aquí en esta parábola. Y lo más hermoso de esta parábola es encontrarnos con la misericordia del Padre del cielo. Entonces Jesús ahí nos habla del perdón de los pecados, de la necesidad de arrepentirnos, de pedir perdón, de reconciliarnos con Dios, de la realidad del ser humano que es atrapado por el pecado y envuelto y destruido, ¿verdad? Pero por eso, ahí está, la solución es volver a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Bueno, Jesús también perdonaba los pecados y por eso los judíos le decían que blasfemaba, como está en Marcos 2:5, donde Jesús sanó a un paralítico y lo primero que le dijo: tus pecados son perdonados. Y le dijeron: ¿y este quién es? ¿Qué se cree? Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero él no le dijo: yo te perdono los pecados. Le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por quién? Pues por Dios. Él en el nombre de Dios lo estaba haciendo o diciendo. Y cuando lo criticaron así, dijo: bueno, a ver qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A ver qué es más fácil. Pues sí, era mucho más fácil decir tus pecados son perdonados que levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y eso pasó. Se levantó y tomó la camilla y se fue a su casa. Y en otra parte dice: pues para que ustedes vean que tengo poder de perdonar los pecados, para que vean que el reino de los cielos está entre vosotros, ¿verdad? Eso dice en otra versión, en otro evangelio. Bueno, y Jesús dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados.
ese poder que él tenía como Dios, se los delegó a los apóstoles. ¿Y por qué les delegó ese poder? Pues porque él se iba a ir y instituyó la iglesia, pero la iglesia necesitaba de su presencia, de su poder, y eso se los dio a los apóstoles. Y los apóstoles, pues, ahora son los obispos. Y después en otro pasaje por ahí, primero se lo da a San Pedro, ese poder, esa potestad. Está en Mateo 16, 18 y 19. Pero a todos los apóstoles les da ese poder el día que resucita. El día que resucita está en San Juan capítulo 20. Ese día en la nochecita se les aparece a los 11 apóstoles. Ya no estaba Judas. Y les dijo, sopló sobre ellos, estoy leyendo en San Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Ahí está clarísimo que el Señor Jesús ahí instituyó el sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados, y les dio autoridad a los apóstoles. Y ya sabemos que ahora los obispos, los sacerdotes, son los únicos que tienen autoridad para perdonar los pecados, pero no lo perdonan ellos. No son ellos los que están perdonando. Están en el nombre de Jesús perdonando nuestros pecados. Entonces es Jesús mismo el que nos está perdonando los pecados. Bueno, entonces, ¿en dónde sucede todo eso? En el sacramento de la reconciliación, o también llamado penitencia. El sacramento de la confesión o la reconciliación o la penitencia nos obtiene el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios y con los hermanos. En el sacramento de la reconciliación obtenemos el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios y con los hermanos. Este es el sacramento de la misericordia. Realmente la misericordia de Dios la podemos encontrar en todos los sacramentos y en todo el diario vivir. En todos lados encontramos que Dios se deja encontrar con su misericordia por nosotros. Pero especialmente en el sacramento de la reconciliación encontramos la misericordia de Dios, así como lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El papá, lleno de misericordia, perdonó a su hijo y hasta le hizo una fiesta. Y le restituyó todas las dignidades de hijo y todos los bienes y las posesiones. Eso mismo pasa con nosotros cuando nos confesamos. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque Cristo ya cargó con nuestros pecados. Cristo ya pagó por ellos. Cristo ya murió, ya recibió el castigo. Ese castigo que merecías tú y que merecía yo, ya lo recibió Él. Dice, no me acuerdo si Colosenses o cuál de las cartas dice, que Él clavó o cargó con la nota de cargo que había sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál era esa nota de cargo que había sobre cada uno de los hijos de Adán y Eva? Pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Y Jesús tomó eso y lo pagó. Hace muchos años estaba orando en esto y el Señor me dio como una historietita para entender bien esto. Me hacía pensar en una cárcel donde el dueño de la cárcel era muy malo y maltrataba mucho a los que estaban en la cárcel y vivían en realidades y en situaciones inmundas, ¿verdad?
pues como son las cárceles normalmente. Y entonces llegó un hombre muy poderoso y le dijo al dueño de la cárcel: ¿por qué los tienes aquí? Pues porque me deben la vida y no los voy a dejar salir hasta que mueran. Entonces dijo: yo te pago por la vida de todos ellos. Y entonces él le pagó y se fue. Pero después muchos estaban todavía en la cárcel. ¿Por qué? Unos porque los que escucharon el mensaje, ¿verdad?, los que supieron que habían sido salvados, se fueron la mayor parte y quedaron libres. Ya no había pulgas, ya no había chinches, ya no había hambre, ya no había maltrato, ya no había muerte, ya no había cárcel. Pero algunos se quedaron ahí. ¿Por qué se quedaron en la cárcel algunos? Pues porque nadie les dijo que ya estaban salvados de esa cárcel. O tal vez otros se quedaron porque decían: ¿cuáles chinches? ¿Cuáles ratas? ¿Cuál prisión? Estaban muy a gusto. Así sucede a veces con algunos que no han sentido que están en el pecado, que están en la tiniebla, que están en la maldad. Y si saben, pero ahí quieren estar, ¿verdad? Bueno, pues esos ahí se van a quedar si no se arrepienten. No sé si entendió la historietita. Es lo mismo, ¿verdad? Jesús vino y pagó por esa culpa que había de condena sobre cada uno de nosotros, pena de muerte. Y Él la pagó. Entonces, ya no hay castigo, ya no hay pecado, ya no, Él cargó con nuestros pecados, ya no hay mancha de pecado. Estamos justificados delante del Padre. Pero como seguimos en medio del mundo y seguimos siendo tentados y a veces caemos y a veces nos alejamos de Dios terriblemente, por eso Jesús nos dejó este sacramento y la iglesia lo protegió, este sacramento, desde sus inicios, precisamente para darle la bienvenida a los pecadores. Entonces, este es el sacramento de la misericordia. Recordemos que dice en el libro de Ezequiel 18, 23 y 33, 11, dice: porque yo no quiero la muerte del pecador, no me complazco en la muerte del pecador, sino que quiero que se convierta y viva. Y aunque sus pecados sean, en Isaías 1:18 dice: aunque sus pecados sean tan rojos como la escarlata o el carmesí, yo los cambio en blancos como la lana. Los hago blancos como la lana. Entonces, Dios es un Dios de misericordia. Y aquí en el sacramento de la reconciliación es donde más lo encontramos como un Dios lleno de misericordia. Solo Dios perdona los pecados. ¿Y por qué solo Dios? Pues porque el pecado es una ofensa a Él. Aún el pecado que tú cometes, las ofensas que cometes con tus hermanos, con el prójimo, es una ofensa a Dios. Entonces, si todas las ofensas son contra Dios, pues Él es el que tiene que perdonar. Nada más que hay la delegación que hizo Jesús a sus apóstoles. Bueno, ya les dije el texto donde dice que Jesús da el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Mateo 16, 19 y Juan 20, 22 y 23. Ahora vamos a ver condiciones para hacer una buena confesión. Para recibir el sacramento de la reconciliación necesitamos cubrir 6 cosas
6 condiciones. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, o sea que apenas vamos empezando el tema. El otro fue introducción al tema. Bueno, 6 condiciones. Primero, examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Es entrar dentro de nosotros mismos y revisarnos, acordarnos de nuestros pecados para luego ir a confesarnos. Primero pedirle perdón a Dios y arrepentirnos y luego ir a confesarnos. Entonces, lo primero es el examen de conciencia. Pero para hacer el examen de conciencia, pues hay que invocar al Espíritu Santo, porque pues si no, solos por nosotros mismos, el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Porque nosotros a veces decimos, no, yo no tengo pecados. Yo no robo, no mato, no hago cosas indecentes, me porto bien, yo no tengo pecados. Todos somos pecadores, unos públicos y otros decentes, pero todos somos pecadores. Todos somos hijos de Adán y Eva, todos traemos esa tendencia al pecado. Bueno, y si estamos aquí es por la pura misericordia de Dios, no porque seamos mejores que los que están en, no sé, en las cárceles, en los prostíbulos, etc. Estamos aquí por pura misericordia de Dios. Todos somos pecadores. Bueno, entonces las condiciones para hacer una buena confesión. Examen de conciencia, o sea, recordar los pecados. Les decía que el Espíritu Santo es el que nos dice, oye, mira, ¿te acuerdas de esto? ¿Es pecado? Oye, mira esto otro, ¿te acuerdas de esto? Es pecado. Y el que nos da ese dolor de haber ofendido a Dios es el Espíritu Santo. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo, si queremos hacer una buena confesión, que venga en nuestro auxilio y nos dé la capacidad de hacer un buen examen de conciencia. Y la segunda condición es la contrición o arrepentimiento. También es una gracia de Dios y hay que pedírsela. Hay mucha gente que dice, sí lo hice y no me arrepiento. Y si lo volviera a tener que hacer, lo volvía a hacer. Necesitamos la gracia de Dios para arrepentir. Necesitamos la gracia de Dios para sentir la contrición. ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Contrición o arrepentimiento. Pues es sentir dolor, tristeza por haber ofendido a Dios. Es la contrición o el arrepentimiento. Por ahí leí un comentario que dice que lo más importante de todas estas condiciones es la contrición o arrepentimiento. Porque si no hay contrición, no hay arrepentimiento, pues no se le puede perdonar el pecado. Y hay 2 clases de contrición. La contrición perfecta, que es el dolor o la tristeza por haber ofendido a Dios. Y hay una contrición imperfecta, que es, pues, el miedo más bien, el dolor o el miedo o la tristeza que me da que a lo mejor me voy al infierno. Esa es una contrición, pero imperfecta. Tercera condición, propósito de enmienda. Propósito de enmienda. O sea, tomar la decisión de cambiar, de no volver a hacer lo mismo. Pero esta decisión implica muchas cosas, no nada más decir, ya no vuelvo a hacer esto. Implica muchas veces cambiar de ambiente, implica muchas veces romper relación con algunas personas, implica muchas veces cambiar de trabajo, implica muchas cosas a veces que tienen un fondo muy profundo que hay que cambiar. Porque si vivo en un ambiente de puro pecado, pues vuelvo a pecar. Entonces, aunque yo diga ya no voy a pecar, ya tengo el propósito de no pecar,
Pues no es cierto, porque no estoy cambiando con todo. No estoy dejando a esa persona que me lleva al pecado, no estoy dejando con esa situación que me lleva al pecado. Entonces, propósito de enmienda implica todo eso. Número 4, confesar los pecados al sacerdote. Confesar los pecados al sacerdote, con él es con el que nos tenemos que confesar. O sea, decírselos. Quinta condición, decir el acto de contrición. O sea, al final, cuando ya terminamos de decir todos nuestros pecados, el sacerdote nos dice, diga el acto de contrición. Es una oración pequeña, donde nada más le decimos al Señor que nos perdone, que nos duele haberlo ofendido y que ya no queremos volver a hacerlo, ¿verdad? Cada quien sabe diferentes fórmulas de acto de contrición. Yo me sé la más chiquita, así me la enseñaron desde niña y yo no la he cambiado, aunque por ahí hay unas muy elaboradas, pero a mí me gusta la chiquita. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Está muy chiquita, pero dice lo esencial. Bueno, por ahí las viejitas rezan otras más largas. Las viejitas. Bueno, número 6. Cumplir la penitencia. Muchas veces el sacerdote nos va a decir, rece unos Padres Nuestros, rece un rosario, rece unas 3 Aves Marías, o vaya delante del Santísimo y contémplelo, alábelo, no sé, lea un capítulo tal de la Biblia, o no sé, muchas cosas diversas dicen los sacerdotes de penitencia, pero la penitencia también implica la restitución. ¿Y qué es la restitución? Miren, muchos pecados causan daño al prójimo. Por ejemplo, si yo hablo mal de alguien y la difamo a esa persona, pues dañé su imagen y tengo la obligación de restituir esa imagen de esa persona. No nada más con ir a confesarme y darme golpes de pecho y ya. Sí es cierto que se nos perdona el pecado cuando lo confesamos, pero el desorden que causó ese pecado, yo tengo que restituirlo. Por ejemplo, el que roba y va y se confiesa, Padrecito, me robé, no sé, X. ¿Y ya? ¿Tan tranquilo? No, necesita restituir lo que robó, si no, no se le perdona. O sea, ahí está el pecado, es como si no lo hubiera confesado. Es muy importante la restitución y no, de eso no sabemos nada. Creemos que nada más ir a pedir perdón de aquí para afuera. Entonces, decimos que muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso reparar ese daño. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Por lo tanto, debe hacerse algo más para satisfacer o expiar esos pecados. A eso se le llama satisfacción o reparación de mis pecados. O también se le llama penitencia. Satisfacción, reparación o penitencia, es lo mismo. ¿Y cómo vamos a hacer el examen de conciencia? Porque vamos a prepararnos muy bien. Pues tenemos que hacer un tiempo de retiro, podemos decir, de retiro. Y vamos a repasar los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Iglesia, los pecados capitales, los deberes de Estado, cuáles son tus obligaciones como padre, como madre, como hijo, como empleado, como trabajador, etc.
Y bueno, San Agustín recomendaba que también se revisaran las obras de misericordia, las bienaventuranzas y todo el sermón de la montaña. Necesitamos una semana de retiro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuáles son los pecados que cometemos contra ese mandamiento? Pues el desamor a Dios, también la falta de fe en Dios, también eso provoca incredulidad, dudas de fe. También es una falta grave a Dios no confiar en Él, perder la esperanza. La desesperación es un pecado. La tibieza, el desamor, la ingratitud hacia Dios, la indiferencia. No tengo ganas de orar. Ya me cansé de leer la Biblia. No, mejor voy a ver mi serie en la televisión. Eso me divierte, me relaja. Pues eso es un grave pecado. ¿Dónde está tu amor por Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Faltar también a nuestras promesas hechas a Dios, pues es también faltar en el primer mandamiento. Y todas las prácticas de ocultismo, brujería, hechicería, santería, que creer en el niño Fidencio y que en la muerte, y que toda esa revoltura, todo eso es una falta contra el primer mandamiento. La idolatría, o sea, tener otros dioses, el dinero, el poder, el placer, yo mismo. Bueno, vamos a pasar al segundo. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuáles serán los pecados de este mandamiento? Pues tomar el nombre de Dios en falso, o sea, para decir una mentira. Te juro por Dios que es así, y dice una mentira. Eso es un pecado grave. También hacer promesas que no tenemos la intención de cumplir. Eso es un pecado al segundo mandamiento. Y el otro es la blasfemia. La blasfemia. O sea, usar de una manera injuriosa el nombre de Dios. Usar de una manera injuriosa el nombre de Dios. El tercer mandamiento, santificará las fiestas. Pues básicamente la iglesia lo pone muy concretamente. Asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Hay pocas fiestas ya que se celebran fuera del domingo, solemnidades, pero sí las hay. Asistir a misa. Hay muchos católicos que se dicen muy católicos y no van a misa todos los domingos. Bueno, ahorita es una situación especial por la pandemia, pero en tiempos normales siempre hay que ir a misa los domingos. Y dedicar el domingo a actividades en las que nos encontremos más con Dios. Pero no lo dedicamos a ir al fútbol, a ir a no sé dónde, con toda la familia. Pues está bien, la convivencia familiar es una cosa buena el domingo. Pero primero cumplir con Dios. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pecados del cuarto mandamiento, pues no honrar, no respetar y no cuidar a nuestros padres cuando nos necesitan, ¿verdad? Quinto mandamiento, no matarás. Bueno, pues ya Jesús nos dice que odiar y pensar mal y ofender a una persona es también faltar al quinto mandamiento, ¿verdad? Pero sobre todo entendemos que se falta al quinto mandamiento cuando directamente se atenta contra la vida. Si yo no cuido mi salud, estoy atentando contra mi vida. También quitarse la vida, pues es faltar al quinto mandamiento. El homicidio, el aborto, la eutanasia, el suicidio, todos esos. Destruir mi cuerpo con la droga, con el alcohol, con el cigarro y con no sé cuántos alimentos chatarra, que es veneno lo que consumimos. Todo eso es contra el quinto mandamiento, que es no matarás.
El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Pecados contra el sexto mandamiento, el adulterio, los deseos y pensamientos impuros, los vicios de masturbación, pornografía, fantasía sexual, todo lo que sea impureza sexual, desorden sexual, es un pecado que va contra el sexto mandamiento. Séptimo mandamiento, no robarás. Tomar o retener el bien del prójimo sin su consentimiento es faltar al séptimo mandamiento. Retener el salario o pagar salarios injustos también es faltar al séptimo mandamiento. No dar limosnas. Dice San Juan Crisóstomo que eso que le damos al pobre es de él, es de él. Esas eran las enseñanzas de la iglesia sobre la limosna desde los primeros siglos. Que todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros nada más, les pertenece a los pobres. Fíjense, entonces no dar limosna, no compartir nuestros bienes es faltar al séptimo mandamiento. Los gastos excesivos, el despilfarro, los juegos de azar, todo eso son contra el séptimo mandamiento. Octavo mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No hay que decir mentiras, no hay que calumniar, no hay que andar hablando de más. Entonces, la mentira, la calumnia, la maledicencia. Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No desearás la mujer de tu prójimo. Pues todo se refiere más o menos a lo mismo del sexto mandamiento. Décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. El pecado de la codicia, querer tener lo que el otro tiene, porque eso nos empuja al robo, al fraude. Otro pecado contra el décimo mandamiento es la avaricia, querer tener por tener. La avaricia es otro pecado y la envidia. Bueno, ahora los mandamientos de la Santa Madre Iglesia: participar en la misa los domingos y fiestas de guardar, confesarse cuando menos una vez al año, o si hay pecado mortal o peligro de muerte. Pero nosotros ya no estamos en esa situación de una vez al año. Debemos de confesarnos, ahorita no es posible, pero en tiempos normales, cada mes o cada 2 meses cuando mucho. Comulgar por lo menos una vez al año, no. Para nosotros es comulgar, si es posible todos los días, mejor. Hacer ayunos y abstinencias señaladas. Fíjense que esto es un mandamiento. Es un mandamiento y está en el derecho canónico. Es un mandato divino, hacer penitencia. Y los tiempos penitenciales que nos da la iglesia, la cuaresma, y también todos los viernes del año. ¿Y qué es hacer penitencia? Pues es mortificarnos, negarnos a nosotros mismos. Eso es hacer penitencia. Y abstinencia, pues es no comer carne. Todos los viernes del año hay que hacer penitencia. Y dar limosnas. El quinto mandamiento es pagar el diezmo, dar limosnas a la iglesia. También debe revisarse los pecados capitales. ¿Cuáles son los pecados y cuáles son las virtudes? La soberbia. La virtud es la humildad. La avaricia. La virtud es la generosidad. La lujuria. La virtud es la castidad. La ira. La virtud es la paciencia. La gula. La virtud es la templanza. Como decía aquella monjita que nos daba puras hierbas de comer. Y todavía rezaba y decía: bendice estos alimentos, Señor, y haz que usemos de ellos con sobriedad y templanza. Yo no me daba risa, me daba coraje. Decía, pues ¿qué le pasa a esta monjita?
¿qué templanza voy a tener yo para comerme esto? Si lo que quiero es que no me sirva tanto porque me lo tenía que comer todo. Y nos daba de comer las hojas que envuelven al repollo, nos daba de comer las hojas de los betabeles, las hojas de... No, así nos revolvía de todo y nos daba de comer. Bueno, pero esa es la templanza. Pero sí, contra la gula, que nos hace mucho daño, que nos atrapa y nos ataranta, nos embrutece. La gula, la pereza van muy, muy cercanas. La gula, la pereza y la lujuria. Bueno, la gula es la virtud de la templanza, la envidia, la virtud de la caridad, y la pereza, la virtud de la diligencia. Bueno, ¿qué tanto hemos fallado en estos pecados? ¿Por qué se llaman capitales? Pues porque de la soberbia salen muchos pecados. El orgullo, la vanidad, la autosuficiencia. Muchos pecados. La avaricia, está así la lista: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Las bienaventuranzas, pues ya las hemos dicho muchas veces. Están en San Mateo, capítulo 5, verso del 1 al 11. Y las obras de misericordia, pues las acabamos de ver. Bueno, pues ya tienen, creo, el material suficiente, ya tenemos el material suficiente para hacer una buena confesión. Vamos a terminar y vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia, que nos haga sentir dolor en el corazón y deseos de confesarnos. Así como yo les digo que confesarme, lavar la ropa y tirar los papeles o la basura, para mí es como una necesidad hacer eso, ¿verdad? Como que siento la misma experiencia, necesidad de confesarme, como necesidad de lavar la ropa, de bañarme, como la necesidad de tirar la basura, así. Pero solamente si el Espíritu Santo nos da la gracia, lo podemos hacer. Vamos a pedir al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, porque tú nos quieres santos, libres, porque cuando nos confesamos, obtenemos la libertad, la paz, la luz, la gracia, tu amistad, la justificación delante del Padre. Dice la palabra de Dios, porque si dices que no tienes pecados, te engañas y la verdad no está en ti. Pero si confiesas tus pecados, fiel y justo es Él para perdonarte de todo pecado, de todo castigo y para limpiarte de toda mancha. Ven, Espíritu Santo, y danos el don de la conversión, el don del arrepentimiento, el don de la contrición. Sharararara, shararararararara, 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 shararararararara. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Toca nuestro corazón endurecido por la indiferencia hacia Dios, por el desamor, por el odio, por el orgullo, por la vanidad, por todos nuestros pecados. Ven, Espíritu Santo, toca nuestro corazón. Enciende en nosotros el fuego del amor a Dios. Conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.